Buenas o malas, eternas, de lo que haga usted aquí. ¿Amén? Ojalá pues ya fuera un trabajo ahí común y corriente, ya la regó, a lo mejor una acta administrativa, o la corren del trabajo, ¿verdad? Y ya, hasta ahí, ya. Pero una consecuencia eterna. Esto está. Es una consecuencia eterna, ¿eh? Mejor que sean buenas y no malas. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Mi Señor y Dios poderoso, nuestro Rey, el que nos llamó, el que nos sigue preparando, el que ve por nosotros. Dios, desde la eternidad tú escogiste a cada uno de mis hermanos para un servicio aquí en la tierra, para un servicio especial, para un servicio específico, Señor. Aún antes de nacer, Padre, tal vez veías a nuestros padres y ya sabías que íbamos a llegar. Tú lo sabes todo. Tú tienes ministros en toda la tierra, hombres y mujeres que están a tu servicio, Señor. Padre, gracias porque es una honra que tú, Señor, te hayas fijado en cada uno de nosotros. Gracias porque, Dios, nos quisiste hermosear dándonos un ministerio. Dios, tal vez algunos antes trabajaban en lo secular, algunos nos apartaste para ti. Algunos, Señor, todavía tal vez sigan trabajando por su propósito, Señor, en lo secular. Esos son tus misterios, Señor. Padre, pero no hay trabajo más honroso que servirte a ti. Servirte un tiempo completo, Señor. Padre, mi Dios, ver, Padre amado, cómo tú te encargas de nosotros y que nuestra única fuente eres tú, Señor. ¡Wow! De verdad. Tú vistes, tú calzas. Tú nos das para que nos movamos en el ministerio, Señor. Gracias por los apóstoles, los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas. Gracias por los diáconos, los ancianos, por los ministros de danza, por los ministros de alabanza, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que tú llamas a interceder, a clamar, a hacer rogativas en tu altar, Señor. Gracias, Dios, porque, Padre, aún tú no nos abandonas. Tú nos dices cómo llevar el ministerio, Padre, conforme a tu corazón. Tú nos llamas a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Gracias porque no nada más nos das el ministerio, sino nos dices cómo hacerlo, llevándolo con justicia, con santidad y con verdad. Padre, háblanos en esta noche, Señor. Háblanos, Padre amado, porque necesitamos que nos siga usted instruyendo, que usted nos siga, Señor, hablando, que usted nos siga dirigiendo, Padre. Dios Todopoderoso, ayúdenos, mi Señor, a poder entender estos asuntos del reino, Señor. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome usted asiento, por favor. Amén. Y hacemos un repasito. Amén. Sobre la honra del ministerio. Somos nosotros privilegiados. Nuestro llamado es grande,
porque el que nos llamó es grande. Amén. Dios nos llama a que ministremos conforme a su corazón. Amén. ¿Qué es un hombre o una mujer conforme a su corazón? Que hace las cosas a la manera de Dios. Todo lo que va de acuerdo a la naturaleza de Dios, al carácter de Dios, a la personalidad de Dios, eso cuenta en el reino. Todo lo que va con humanidad, eso no cuenta en el reino. Es como si usted no hubiera hecho nada. Si su ministerio usted lo lleva a cabo de acuerdo al carácter de Dios, todo eso es contado. ¿Sí? Todo eso lo toma en cuenta Dios. Si lleva humanidad, si lleva iniciativa humana mía, hablábamos de los hijos de Aarón, ¿se acuerda? Nadab y Abiú, los mencionamos. Ellos quemaron un fuego extraño. Nadie les dijo que lo hicieran. Su papá no les dijo, no los mandó. Y luego lo hicieron a su manera, no lo hicieron conforme las instrucciones y las indicaciones. ¿Qué pasó ahí? Jehová mató, ¿verdad? Por su misericordia el Señor no nos ha consumido, hermanos. De verdad. No nos ha mandado fuego el Señor. Dios es bueno porque tiene propósitos y tal vez la hemos regado, pero Dios nos va enseñando cómo llevar el ministerio con el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, con el corazón de Dios que usted lo hace, le vuelvo a repetir, de acuerdo a su carácter, a la naturaleza de Dios, a la personalidad de Dios y con la palabra de Dios. Fuera de ahí, fuera de allí, ya es con mi humanidad a mi manera. ¿Sale? Entonces, el Señor no solo nos da un ministerio grande, así sea lavar los baños, es un ministerio grande, porque el que lo dio es grande. Así sea barrer la alfombra, o así sea cocinar, es un ministerio grande. Pero no solamente ya se lo dio, sino ahora, ¿cómo lo voy a llevar? Conforme el corazón de Dios. Amén. Los ministros somos amigos de Dios, porque nos pasamos en su presencia para conocer el corazón de Dios. El ministro que tiene el corazón de Dios, si va a ir a visitar, salió, pero de la presencia de Dios, porque ahí Dios lo mandó. Porque aunque el pueblo le mande a decir, ven a visitarme, si Jehová dice que no, el ministro que tiene el corazón de Dios, dice no. Cuando mandaron a traer a Jesús, cuando su amigo Lázaro estaba malito, ¿verdad? ¿Fue luego? ¿Cuántos días se tardó? 4. Se tardó 4. No fue luego. El ministro que tiene el corazón de Dios no se deja manipular por el pueblo, porque es amigo de Dios y pasa tiempo con Dios. Amén. Porque de pronto, ¿verdad? Luego, ay, que vayan a visitar, usted re mala, no me va a ver. ¿Cómo, no? Y eso que es, pues es ministro, no, está usted para el pueblo, no váyame a ver. Ay, estaba la hermana enfermita y no la visitaron los pastores. Mire, hay veces que a los ministros el Señor les dice, no vayas, porque precisamente voy a derrumbar eso. ¿Verdad? Voy a derrumbar eso, que la mirada está en los pastores, que la mirada está en los ministros, que la mirada está en los hermanos, para que su mirada ahorita esté en mí. Que si la ovejita, le llegó a la cárcel, y luego el pastor o la hermana, ¿verdad? Ministro de Jehová, que da la enseñanza y predica sobre la comunión, el amor unos con otros, no fue a visitar a la hermana en la cárcel. Ay, esos hermanos, falta de amor, ¿verdad? Pero no sabemos. Y el ministro no va a importar aunque digan, se va a servir a los demás, aunque digan, ay, la falta de amor, usted va a orar por las ovejitas, ¿amén? Porque el ministro se la pasa ahí con el Señor y sale, ¿por qué? Porque lo mandó Jehová. No va a salir porque lo presiona. El ministro no se deja presionar. El que tiene el corazón de Dios no se deja presionar por las necesidades, por las circunstancias.
porque está aquí. Entre más tiempo acá, más conoce el corazón de Dios y más adopta el corazón de Dios. Los ministros dejamos de estar allí, no vamos a mostrar el corazón de Dios. ¿Amén? Es un repasito de lo que vimos, porque solo vimos hace 8 días, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, los ministros. Entonces, el ministro se hace uno con Dios. No es así como que yo pienso una cosa y pues el Señor otra cosa. No, el ministro se hace a los pensamientos de Dios. Amén. Se hace uno con Él. Se hace uno con Él. ¿Y no lo dice eso el Señor? El que se une al Señor, ¿se hace qué? Un espíritu con Él. Cuanto más nosotros los ministros. Acuérdense que usted y yo llevamos ¿qué? La delantera. Amén. Y atrás de nosotros viene un pueblo. Que lo podemos llevar con Dios o lo podemos alejar de Dios. Amén. Bueno, fue el repaso. Y vamos a ver hoy el tema sobre los 2 reinos. Pero quise ponerle aquí un organigrama, ¿verdad? Sobre el orden en la iglesia. Quise compartirle un poquito antes de entrar al tema de los 2 reinos. Dice en Efesios 4, vamos para allá. 10 y 11 y 12. Para recordar. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Jesús. Él mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y esto se lo quise poner como un recordatorio, porque nos ha dado el Señor ministerios para edificar, no para destruir. Amén. Para edificar, para llevarlos a Cristo, no para alejarlos de Cristo. Amén. Para hablarles con misericordia. ¿Cómo se corrige al pecador? Con misericordia y con verdad. Amén. Para llevarlos a Cristo, no para alejarlos. Nos ha puesto el Señor para edificar, dice, el cuerpo de Cristo. Y no es que haya 5 ministerios solamente, son los principales, pero hay más ministerios, como por ejemplo el del director de alabanza o el director de danza. Puse aquí este organigrama porque primeramente está en la cabeza apóstoles, ¿verdad? El apóstol es el encargado de vigilar que la palabra, que la doctrina se esté llevando como está en la palabra de Dios, sin adulterarla. ¿Amén? Los apóstoles son los que abren iglesias. Dios los usa para abrir iglesias, evangelizan. Los señales, los milagros también los siguen, ¿verdad? Podemos ver al apóstol Pedro, podemos ver a Pablito. Andaba evangelizando, andaba predicando el evangelio, andaba abriendo misiones. Y señales lo seguían al apóstol. Después de allí, abajo están lo que son los pastores. Los pastores son la cabeza en las congregaciones, la cabeza en la iglesia. ¿Quién es la ayuda idónea? Son los ancianos. Por eso lo puse yo aquí al ladito. Es como si fuera el esposo y la esposa. Los ancianos también fungen como si fueran pastores, pero quien tiene aquí la autoridad, o digamos que la última palabra,
son los pastores. Amén. Es como que va con los ancianos, a ver, platicamos esto y esto y lo otro. Ah, muy bien, quiero saber su opinión, qué bueno, eso les dijo el Señor. Bueno, voy yo con el Señor. Y ya el Señor le da la última palabra, ¿verdad? Al pastor, porque por eso es cabeza. Y puse a los ancianos así, como al ladito. ¿Sale? Después están aquí maestros, evangelistas, profetas, diáconos, directores, y puede haber también más ministerios aquí. Si por ejemplo en una congregación hay evangelistas, el evangelista está sujeto a su pastor. No es de que pues yo ya me voy a ir a una campaña, ¿verdad? Adiós hermanos, ya, pero no le dijo a su pastor. Entonces no estaría, digamos, sujeto en lo que es el reino, lo que es el orden. Porque así sea que el Señor lo usa en las campañas y se va el evangelista y predica y se convierte en 1000 gentes, ¿verdad? Pero él tiene que tener su pastor, su iglesia, y llega y se sienta y es edificado. Entonces el evangelista ya lo inquietó el Señor o ya le dio la instrucción, vas a ir a predicar a tal lugar. Pastor, ¿cómo ve? El Señor me habló esto y esto. Sí, hijo, vente. Nuestro hermano evangelista va a salir, vamos a orar por él. Vamos a orar y vamos a bendecirlo a la iglesia. Y se va contento. Iglesia, ya anda por allá el hermano, ¿verdad? En una campaña. Iglesia, vamos a orar por el hermano Toño, el hermano fulano, ¿verdad? Que anda por allá, evangelizando y nos da buenas noticias. Y oramos por él la iglesia. Y luego ya llegó el hermano. Hermano, pues compártanos, ¿no? Porque tiene su iglesia, su casa. ¿Sí? Está sujeto a su pastor. Pues los maestros casi no salen, porque los maestros se quedan en la iglesia, ¿verdad? Para darles la enseñanza al pueblo de Dios, a los jóvenes, los matrimonios, los niños. ¿Sale? Los profetas. Así dice el Señor. Así dice el Señor, pero me sujeto al pastor. ¿Sale? Pastor, tengo una profecía para la iglesia, es esto y esto y esto. Es al pastor. Luego, con el Señor. Así son los pastores. Luego, Señor, le confirmo Dios. Dila. Y entonces ya el profeta. Ya viene y ya da la profecía. Porque los profetas se sujetan. Ese es el orden. Se sujetan al pastor. Amén. Que el profeta no puede así como que, bueno, pues yo, hermana, ¿qué crees? Tengo una profecía para tu iglesia. Ahí te caigo, pero pues la hermana es una hermanita, es un miembro de la iglesia. Ahí te caigo. Sí, hermana. Bueno. Y ya llegó la hermana profeta y así dice el Señor. No. Para empezar, para salir, tiene que pedir permiso a su pastor. Oiga, pastor, mire, el Señor me reveló una profecía para tal iglesia. Es esto y esto y esto. A ver, hijo, ponte a orar. Me sigue inquietando el Señor. Pastor, tengo que obedecer al Señor porque tengo que llevar esa profecía a tal iglesia. Está bien, ya me confirmó el Señor. Vete y te vas con mi bendición. Amén. Pero antes déjame hablar con el pastor. De pastor a pastor. Ya el pastor Pedrito de la otra iglesia, oiga pastor, está esta palabra, ya el Señor ya me reveló y va a ir mi ovejita a dar esa palabra, porque el Señor, si estamos en lo mismo, ¿verdad? El pastor va a decir que venga pastor, y ese es el orden, de pastor a pastor, y sabe que la ovejita va a ir. ¿Sale? Ese es el orden, porque los profetas se sujetan. Aunque Dios les habla, ¿verdad? Pero tiene su pastor. Que aquí en la iglesia yo tengo a lo mejor, ¿verdad? Ese ministerio y tengo una profecía, ya no te voy a decir a ti, voy a decir por otro lado, ¿verdad? Siempre te agarro acá. Que tengo una profecía para el hermanito Armando, ¿no? Antes de yo ir con el hermanito Armando a darle la profecía, yo tengo que ir con su pastor. Antes. Pastor, esto y esto me dijo el Señor. Te voy a acompañar, hija, para que le demos la palabra. Amén.
así es. Amén. Porque en el reino, hermanos, hay orden, hay gobierno. Y el rey es el Señor. Amén. Y tiene sus leyes, ¿verdad? Sus leyes es la palabra. Amén. Entonces, vamos a hablar de dos reinos. Ya vamos a entrar. Fue así como que nada más un panorama, un recordatorio. Acuérdese que cada ministerio es para edificar a los santos. Amén. Para edificarlos. Primera de Samuel 8, 6, 7. ¿8, 6, 7? ¿Amén? Y bueno, los que son, por ejemplo, ministros de alabanza, que ya, por ejemplo, los invitaron por ahí a un lado, ¿no? Ven a ministrar, ven, trae a tu grupo de alabanza, ¿no? Ah, sí, allá llegamos. Nada, ¿qué? ¿Cómo que me voy nomás así, ah? No, mira, este es un reino. Platica con nuestro pastor. Si pastor nos deja, vamos, el grupo de alabanza. Y todo es de pastor a pastor. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Tome asiento. Dios es soberano, su poder es ilimitado, su dominio es absoluto sobre todo lo creado. Es el hombre el que ha desechado a Dios de su vida, y entonces el hombre vive fuera de control, porque el hombre vive a su manera, como quiero, porque quiero, para lo que quiero, donde quiero hago las cosas. Eso es cuando se ha desechado a Dios. Eso es vivir a mi manera. Es que ya saqué a Dios de mi vida, o no lo he metido en mi vida. Es el hombre el que desecha a Dios. No es Dios el que desecha a las criaturas. ¿Estamos de acuerdo? Es el hombre. El reino de los hombres y el reino de Dios es lo que vamos a ver. Es posible que para algunos esta verdad resulte tanto inconveniente, pero conociendo que ningún misterio es de Dios si no ha sido establecido por Él y dirigido por su Santo Espíritu. En este versículo que leímos, el pueblo de Israel pide a Samuel un rey, desechando ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes fueron los que pidieron el rey? Fue el pueblo. Porque el pueblo de Israel ya tenía un rey. Más que ellos quisieron uno como las demás naciones. Cuando ya tenían. Y entonces ellos fueron los que desecharon a Dios. Mire, vamos a Samuel 8, del 1 al 6. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos, ¿qué? Que nos juzgue. Y dice, y Samuel oró a Jehová. O sea, ellos se amarraron ahí, ¿verdad?
Danos un juez que nos juzgue. O sea, estaban desechando a Dios y estaban buscando el reino de los hombres, como todas las demás naciones. Seguramente usted ha escuchado muchos sermones, ¿verdad?, sobre esto, ¿no? Muchas predicaciones. Mire, la primera enseñanza de este mensaje es la causa por la cual Israel deseó el reino de los hombres y no quiso más el reino de Dios. El motivo por el cual ellos pidieron rey fue porque el ministerio profético y sacerdotal se había corrompido. ¿Quiénes se habían corrompido? Los hijos de Samuelito, ¿verdad? Ya se habían corrompido. Fíjese, papá bueno, hijos malos. Pero luego hay hijos buenos, papá malo, ¿verdad? No es una condición así como que todo va a salir bueno, ¿no? Porque mire, el siervo de Dios, ¿quién fue? Samuelito, ¿no? Pero sin embargo sus hijos pues ya se habían desviado. Entonces vieron eso ellos, el pueblo, y fue porque empezaron a pedir, como que eso les brotó, ¿no? Pues como que aquí ya no estamos viendo nada bueno, ¿verdad? Querían actuar por su propia cuenta, hacer las cosas por su propia cuenta y no esperar en Dios. Y es ahí cuando los ministros no tenemos que dejarnos llevar por las circunstancias, por lo que nosotros veamos. Si Jehová dijo que fulano, perengano van a ser los ministros, hay que esperar. Amén. Hay que esperar. Veamos lo que veamos. Es como que, mire, el pueblo no se va a perder si no hay pastor, porque el pastor de pastores pastorea y da pasto verde. Porque luego queremos ahí nosotros meter nuestra iniciativa, ¿no? Y nuestra ayudadita. Es que en esa iglesia no tienen pastor. No seré yo. En esa iglesia no tiene maestro bíblico. Ay, no seré yo. En esa iglesia no tienen ministros de danza, ministros de alabanza. Ay, no seré yo, no seré yo. Ajá. Los ministros no se dejan llevar ni por necesidades ni por circunstancias. El ministro espera en Dios. Mire, este pueblo, ¿verdad? Aunque era pueblo, ¿verdad? Pero lo escogió el pueblo para ministrar a Jehová. Amén. Donde la iglesia también todos somos ministros. Lo hemos hablado. Solo que alguno nos da, como que nos delega algo más. Amén. Nos da una doble vestimenta. Y esa es una vestimenta hermosa. Amén. Porque tenemos la vestimenta de salvación. Y con esa vestimenta de salvación ya estamos para ministrar a Jehová como sacerdocio. Pero tenemos doble los que nos ha dado el Señor un ministerio. Porque nos lo ha confiado. Nos ha encargado algo más que ministrarle a Jehová. Amén. Que es la adoración, que es venir al culto, que es dar la predicación. Entonces, algo más como un diaconado, algo más como ser anciano, algo más como ministro de alabanza, ministro de danza, algo más como alguien que le encargan, a lo mejor vaya usted y predique, ¿verdad?, allá el evangelio, y se lleva usted ese grupito y después lo va a discipular, algo más. Y por eso está usted aquí, ¿verdad? Amén. Ministro de Jehová. Miren, la causa por la cual la iglesia dejó el gobierno de Dios para tomar la democracia, que es el gobierno de los hombres, fue porque se perdió confianza. ¿En quién cree? En los líderes, en nosotros, en los sacerdotes. Ajá, en los ministros. Se perdió la confianza porque tristemente no se representó bien a Dios. Usted y yo representamos a Jehová donde quiera que nos paramos. Usted va al mercado, representa a Jehová. Usted va a una escuela, representa a Jehová. Usted está en el Metrobús, representa a Jehová. En todo lugar. Entonces, ¿por qué en el pueblo cristiano se dejó la teocracia y aún el dejarse gobernar, la credibilidad? Amén, por los ministros. Precisamente por las fallas que hubo. Precisamente porque, hasta da penita, ¿va? Es como que, híjole, ajá. Tristemente, algunos no se nos instruyó y cometimos cada error.
Cometimos cada error, como esa de que, por ejemplo, las mujeres, pásese todo el día en la oración, y su esposo y sus hijos, déjenlos allá. Sí, como que eso, ¿no? Ha habido mucho, y luego ya hasta se separaron, se divorciaron, y pues es que pues todo el día te fuiste a la iglesia, no me atendiste, cuando ya quisiste atenderme, pues ya me había buscado otra. O luego, quienes han tomado el gobierno y son mujeres, y como que incitan, ¿verdad?, esa violencia, a violentarse contra la cabeza, contra el varón, ¿no? Déjelo, si no quiere venir a la iglesia, deje a su esposo, usted véngase, usted es una guerrera, véngase aquí todo el día, venga y usted a interceder. Y mis hijitos, ¿qué van a comer? Déjenlos allá, primero Dios, Sí es primero Dios, pero Dios también nos da el orden. En un matrimonio de ministros, ¿quién cree que es primero? ¿La iglesia o el cónyuge? El cónyuge, en un matrimonio de ministros. ¿Amén? Y lo dice, ¿verdad?, en los requisitos. En los requisitos de que dice que quiere obispado, ¿verdad? En los requisitos también del diaconado, de que si no se gobierna bien la casa, ¿cómo gobernaremos lo demás? Entonces, y ese viene siendo el orden. Entonces, muchas fallas hubo porque pues tristemente no nos explicaron, no nos dieron la palabra, no nos instruyeron. Y ya nací de nuevo, ya bien contento, ya luego al ministerio, no, ya aquí. Y luego ya al ratito, pum, y al ratito, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, no hablando la palabra con verdad, sino con condenación. Y en vez de meterlos, estuvimos alejando. Bueno, estoy hablando, no es que lo haya hecho yo, pero estoy hablando por todos los ministros. Amén. En general. Entonces, hay dos reinos, mis hermanos. Un reino que es por los hombres, donde lo haces como quieres, como crees que está bien. Y el otro reino teocrático, donde es Jehová el que gobierna. Donde se somete uno a los discipulados, donde se somete uno a la enseñanza. Por eso dice que no se ponga ¿qué? ¿Un qué? Un recién convertido. Dice neófito, ¿verdad? Esa palabra. Y que también que no se ponga, le dice Pablo, las manos ¿qué? Con ligereza. O sea que está bueno para este ministerio, me gusta, órale, esto no es así. O esto sobresale en esto. A veces puede sobresalir si puede ser visible, pero por ahí no está Jehová. Por ahí está solamente el ojo del hombre. ¿Se acuerda? Cuando Samuel escogió a David, el Samuelito se había ido, ¿verdad?, por el ojo del hombre, ¿no? El grandote así, ¿no? El de los más grandes. No, pues es y dice Jehová, no. Y el otro, no, pues no. Y pasaron todos y no hay otro. Sí, hay uno que anda cuidando las ovejas, pues ese tráelo. Y ya vino, era chiquito allí. Le dice Jehová, es úngelo. Porque Jehová no ve la apariencia. Amén. Y usted y yo no tenemos que dejarnos llevar por la apariencia. Hace rato hablábamos de esa falsa humildad, ¿verdad? Ay, sí. Que para que me vea el pastor, que soy servicial y me ponga ahí en el ministerio. No, sí, a ver, pastorcito, le traje su manzana, ¿no? Como los alumnos a la maestra. Su manzana, pastorcito. Ay, mira, esta ovejita, ¿verdad? Ay, que ya le ayudé ahí a recoger aquí, qué bonito barro, Pero porque voy atrás de ¿qué? Pues de un ministerio. Y los ministros, aunque veamos, pues no me voy a dejar impresionar. Los ministros que están en el reino de Dios. Amén. No nos vamos a dejar impresionar. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Porque es triste
mis amados hermanos, y yo creo que usted debe de estar bien agradecido con Dios, porque usted está en un lugar donde se habla verdad, donde sus almas son importantes para los ministros y le dan la palabra para que usted llegue al cielo. Y así como usted la está recibiendo, así también usted la da, o la está dando, o la dará, ¿verdad? De lo que está recibiendo, de lo que de gracia recibe, de gracia usted da. Entonces, es usted muy privilegiado. Mire, yo hace años, estaba en un lugar que estaba también mi hermana Loló, Gerardo, estaba por aquí, Manuelita, Gonzalito, Carmelita, ¿verdad? Estábamos muchos en un lugar. No, usted no, ¿verdad? La conocimos acá en Ministerio Salem. Y pues fue parte también de procesos. Amén, fue parte de procesos, pero yo no puedo decir, no, estaba yo en un... porque sé que Dios también nos llevó a ese lugar para aprender algo. Dios nos llevó para aprender algo. Amén. Pero no era el lugar donde nos iba a dejar. Y nos trajo al lugar correcto, donde nos han dado la palabra para que usted llegue al cielo. Y no solamente para usted, sino para que usted ayude a otros a llegar al cielo. Y yo me siento privilegiada de estar aquí en Ministerio Salem, mis hermanos. Me siento privilegiada de tener un pastor que vela por la doctrina, que vela por la palabra. Y usted lo conoce, ¿verdad? Que ha ministrado a los pastores, que ha ministrado a nuestros hermanos ministros que han ido y Dios los ha usado para abrir otras iglesias. Digo, qué honra, qué privilegio. Cuando yo conocí al pastor Cecilio, me dijo el Señor, ahí está un Pablo, síguelo porque él te va a instruir. Es el tiempo. El tiempo, Señor, es el tiempo. Ahí está. Es como un Pablo, así me dijo el Señor. Usted y yo, de verdad, que debemos de sentirnos honrados, mis hermanos, que no estamos en un lugar o en un reino de hombres. El reino de Dios es un reino donde gobierna el Espíritu Santo y su palabra. En el reino de Dios no hay intereses humanos. En el reino de Dios no se lucra. ¿Eh? En el reino de Dios no se ponen ministros porque me caen bien o porque le veo sus cualidades, no. En el reino de Dios se ponen los ministros porque Jehová es el que llama. Jehová es el que da testimonio. Jehová es el que habla a la autoridad, quien va a ungir, quien le va a dar el ministerio, quien le va a entregar el ministerio. En el reino de Dios, los ministros representamos a Dios, representamos al Rey. En el reino de Dios, los ministros, ¿verdad?, llevamos para gobernar también la palabra de Dios. ¿Cómo gobierna usted? Y esto hablando en todas las áreas. Gobierna su casa con la palabra. Amén. Gobierna, administra su ministerio de danza, de alabanza, de diaconado, de ancianos, de maestría, enseñando a niños, jóvenes, pero es con la palabra. Es con la palabra de Dios. Amén. Es con la palabra de Dios. Donde estábamos, o sea, tristemente no era un gobierno donde el Espíritu de Dios gobernaba, ¿verdad? Se gobernaba el hombre. Entonces digo, Señor, gracias por ponerme en un lugar donde tú estás gobernando, donde tú estás reinando. Y en esos lugares tal vez no va a haber mucha gente. En esos lugares tal vez van a ser poquitos, ¿verdad? Pero lo dice la palabra, ¿no? Que ancho y espacioso es el camino que lleva, y corto y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, es una realidad que hay pocos ministros en la tierra que están dejándose gobernar o que están gobernados por el reino de Dios. Son pocos, somos pocos, hermanos. Somos pocos. Algunos empezaron bien y se desviaron, terminaron mal. Algunos empezaron mal, pero ¿verdad? Dios los enderezó y andan caminando bien. Cuando hemos salido a ministrar el Evangelio, nos hemos encontrado muy pocos ministros que nos dicen, es que lo que tú traes también, Dios ya me lo dio. Tú y yo somos de lo mismo, ¿verdad?
Ajá, y se siente ese mismo espíritu. Tristemente han sido pocos ministros que nos hemos encontrado en este caminar y en esta tierra que tenemos lo mismo. Es triste que a veces llegas, tocas la puerta y yo también predico el evangelio. Gracias, vete a predicarle a otros que no conocen. Yo ya conozco, vete con otros. Y así, pues, qué bueno que conoces, vuélvelo a escuchar, ¿no? Porque ese sería su corazón, ¿o no? ¿O usted reaccionaría también así? Yo ya sé, vete con otros que no, o sea, estamos chocando, ¿no? Porque así también nos hemos encontrado ministros también que son de alabanza y están lucrando porque están con una cubetita ahí que les caiga dinerito, cantando alabanzas en nombre de Dios y les está llegando ahí, está la cubetita, y así pues no se representa a Dios. Y eso es reino de hombres, hermanos, reino de hombres. ¿Sí está entendiendo la diferencia? Amén. Y usted diciendo, ay Señor, yo estoy en el reino de Dios, estoy en el reino de Dios, gracias. Amén. Gracias a Dios. Así que los pastores, ministros, aquí dice obispos, ¿verdad? Pero también sabemos que su otro nombre es pastores. Tristemente, mis hermanos, en el principio no era así, pero se fue desviando y entraron lo que es a la política. Entraron a lo que es también hacer los negocios dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Entonces, cuando se mete en la política y entran también los negocios, ahí ya es un gobierno de los hombres. Que por ejemplo, pues yo ya traigo aquí mi pastelito y ya que termine el culto, ¿no? Ya terminó, apenas dice amén, no quiero un pastelito, lo vendo, ajá. Entonces, si se permite eso, ¿verdad? Se está pues haciendo como el gobierno de hombres. Cuando en la casa de Dios, ¿qué hizo Jesús más bien? Cuando había vendedores. Entonces, tristemente, mire hermano, no es una crítica, pero esto es por lo que estamos hablando, ¿eh? No me gusta mi crítica, pero es por lo que estamos hablando. Tristemente, ¿verdad? Ministros, cabezas, ¿verdad? Permitieron todo esto. Y ya las ovejitas ya no venían así por devoción, sino porque pues tú vendes esto, pues yo voy a vender lo otro, ¿no? Yo voy a vender lo otro. Mire, el Señor habló en una iglesia, andaba yo por San Blas en una misión, y el Señor habló, el culto era la intemperie, pero ya llegaba el nevero, y ya los niños se paraban de ahí, estaba el culto dando la palabra, pero ya los niños ya iban con el nevero, la nieve, ya están comiendo la nieve y en el culto, ¿no? Y o ya hasta los adultos tenían por ahí, ¿no? Que los chicharrines también, como que mandaban al niño, pero no, era para el adulto, ¿no? Ahí estaba ahí. Entonces el Señor usó a alguien, y el Señor habló, y precisamente habló sobre cuando Jesús vino, le consumió el celo del Padre, y dice que volcó las mesas, ¿verdad? Y todo lo que estaba ahí. Como una vez que habló el Señor, la iglesia caminó derechito. Entonces, es triste que también la política entró a la iglesia. Es muy triste. Que le voy a dar material para construir su iglesia, pero deme las copias de la credencial de su iglesia. Y pues
árboles con tal de que hubiera ahí, ¿verdad?, construcción. Y eso es dejarse llevar por necesidad. Y quienes estamos en el reino de Dios no nos dejamos llevar por necesidad, pero tristemente pasó eso. De hecho, las leyes estipulan esto, que si un pastor es, por ejemplo, el pueblo lo pide para presidente o en la política, que es mejor dejar el pastorato, dejar el, así como lo dejo y me voy porque me postularon para presidente del pueblo. Ajá. Pero tiene que dejar el pastorado, porque no se puede mezclar. No se puede mezclar la política con lo teocrático. Chocan los gobiernos, ¿no? Chocan. Porque si de pronto dicen, bueno, pues ya estás amarrado conmigo, pastor, ¿verdad? Yo soy el presidente del pueblo, tráeme a toda tu iglesia, porque vamos a ir a una campaña, les vamos a dar gorras, les vamos a dar 100 pesitos a cada uno. Y luego, si hay necesitados en la iglesia, ¿verdad? Bendición, mire, va a haber bendición para todos, de a 100 pesitos. Ay, vamos, pastor. Necesidad, circunstancia. O sea, es triste, mi hermano. Y yo al desglosarle esto, usted debe de estar valorando dónde está usted. Amén. Y usted como ministro debe ser celoso de esto. Amén. Debe ser celoso de esto. Porque no está usted en cualquier lugar. Entonces, el mismo pueblo perdió la confianza con los líderes. Y no el pueblo, mire, también los que no son cristianos, ¿no? Ay, no. ¿Estás en una iglesia cristiana? No, pues eso hacen allá, mira. Piden ofrenda. No, allá le sacan el dinero. Cuando hay una enseñanza sobre esto, ¿verdad? Pero todo se ha malinterpretado, tergiversado, corrompido. Por unos pagamos otros, nos pasaron a traer. Y es triste, mis hermanos. Mire, cuando yo estuve allá en Tijuana hace como 6 años más o menos, es muy triste. Estuvimos ministrando iglesias, pero ya se escuchaba que el pastor dejó a la esposa y se juntó con una hermana. Y luego ya estaba con esa hermana pastoreando la iglesia, ¿no? Que no era la esposa, ¿no? Y luego el pastor, y luego la hermana allá solita, pastoreando esa iglesia que se quedó allá con sus hijitos. Y así situaciones entre ministros. Es bien triste, pero se ve mucho eso allá. Se ve mucho eso allá. Entonces, si en las cabezas está todo eso, pues el pueblo, ¿cómo está, no? Pues ya, que ya dejó a la esposa y que ya se juntó con esta, y pues los casamos. No, hermanos. Eso es muy delicado y cada caso se juzga de diferente manera, ¿ok? No se puede juzgar estos casos a la ligera. Todo caso es muy diferente, pero se ve mucho todo eso. Entonces se pierde la confianza. Como, pues así son, no, pues mire que luego anda con la secretaria. No, y luego esto, y luego ya tienen hasta 3 esposas, la tercera esposa, ¿no? Una esposa en un pueblo, donde va a pastorear otra esposa en otro pueblo, ¿no? Y de verdad, eso habla. Allá en Huehuetoca, estaba yo predicándole a una vecinita y no la podía yo sacar. No, es que así son, pero es que no son todos. No, que así. O sea, no la pude yo sacar, está tan fuerte eso arraigado que eso cerró, digamos, la mala fama o los malos comentarios, los malos ejemplos que ha habido, cerró el corazón para que yo le ministrara a esa mujer. No la pude sacar de él. Mire, y que le digo, porque ella pensó, pues todos son iguales, ¿no? Bueno, es usted nuestra vecina, ya no me crea mis palabras, observe mi conducta, punto. Y ya supo cómo se quedó acá. Obsérveme, es usted mi vecina. ¿Ya? Y ya con eso ya se tranquilizó. Porque son los frutos los que hablan de quienes son los verdaderos ministros, los siervos del Señor. Los frutos son los que hablan. Por sus frutos los conocerán. Amén. Entonces,
hermanos míos, ministros de Jehová. Ahora sí que somos un remanente muy pequeño, ¿verdad? Muy poquito, muy chiquito, para levantar el nombre de Jehová. Para levantar el nombre de Dios. Amén. Haciendo las cosas a la manera de Dios. De tal manera, mire, que si ustedes se encuentran por ahí en esas situaciones, ustedes podrían decir con esa seguridad: observe mis frutos, obsérveme cómo son. Que hable mi conducta. Ya no le digo más. Créame por lo que pueda haber en mi comportamiento y mi conducta. ¿Podríamos nosotros ser capaces de pararnos y decir eso? Ay, no. Que no me vean. Me tomé una cervecita por ahí, ¿verdad? Que no me vean. ¡Chamaco! ¡Ay, ya me vio la vecina! ¡Ay, ya me vio que le pego a mis hijos! ¡Vieja! ¡Ay, ya me vio el vecino! ¡Ay, ya me escuchó! Como le grité a mi mujer, ¿no? Ya se dio cuenta la vecina cómo trato al marido, que no le doy de comer, le doy la comida fría. Ya se dio cuenta, ya salió. Que no tiene camisas planchadas, ya. Híjole. O sea, usted y yo podríamos decir: obsérveme y que hable mi conducta, que hable mi comportamiento. Porque, hermanos, yo no pude sacar a esa persona de allí hasta que le dije: obsérveme usted, ya, ahí quedamos. Porque precisamente por los ministros, yo digo, pues lo que hemos hecho, porque aunque no lo hayamos hecho, pero es como si lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque nos pasan, todos son iguales. Así nos dicen, hermanos. Pero no todos somos iguales, mis hermanos. Entonces, si somos de ese remanente, de esos poquitos, ¿verdad? Levantemos el nombre de Dios. Porque tanto el pueblo de Dios perdió el respeto por los ministros, no estoy diciendo que todos, en general estoy hablando, tanto los incrédulos también perdieron el respeto a los ministros. Ahora sí que, ¿cuál va a ser su credencial? Sus frutos. Ese va a ser su credencial. Y le van a creer por lo que vean en usted. Amén. Entonces, mire, fue una etapa donde se apartaron de la dirección del Espíritu Santo, de tal manera que se fomentó el gobierno de los hombres. Y de esa manera, con ese gobierno, se gobernó la iglesia. Así pasó en Israel. Los hijos de Samuel, dijimos que eran corruptos, ¿verdad? Se desviaron. Aunque Samuel los amonestó, ellos no siguieron su camino y el pueblo no soportó dicha conducta. Por esto, ministros, ancianos, diáconos y servidores, todos de la iglesia, los que sirven a Dios, debemos de ser íntegros, amando, respetando y viviendo los principios del reino de los cielos, para que nunca el pueblo pierda el amor y el respeto por el Señor. Porque luego también lo más grave es que luego ya no creen en Dios. Y eso es lo más triste, ¿no? Que ya no quieren saber de Dios. Eso sería, digamos que lo más triste. ¿Qué dijeron el pueblo? He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es triste reconocer que la iglesia vive hoy en esa realidad. Y esto dice que no es una crítica, ¿verdad? Yo también digo, no es crítica. Se siente hasta feo, ¿verdad? Pero esto es una realidad. Eso es lo que está pasando. Sabemos que la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Nosotros, los ministros, somos parte del cuerpo. Amén. Así que no podemos decir ellos, sino nosotros. Amén. Todos somos uno solo.
La iglesia desde hace muchos siglos ha dejado el reino de Dios y le ha dicho al Señor con sus obras: no queremos que tú reines, sino que un hombre reine entre nosotros. De la forma como Israel menospreció el reinado de Jehová y prefirió sobre él al sistema de los hombres para parecerse a las demás naciones, así la iglesia ha apostatado de su confianza del principio. Hasta ese momento Israel nunca había tenido un rey humano, sino un líder espiritual, un juez o profeta que los guiaba bajo la dirección de Jehová. Así gobernaba Dios en Israel, pero ellos menospreciaron su forma de gobierno y lo desecharon como soberano de su reino. El sistema de Dios se define como un sistema teocrático. Amén. Teo significa Dios, dominio de Dios. Amén. Significa gobierno de Dios. Por lo que en otras palabras ellos dijeron: no queremos teocracia, sino democracia. El griego demos significa pueblo. Gracia significa dominio. O sea, que gobierne el pueblo. Si ha escuchado, queremos sacar al pastor, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo todos. Eso es cuando gobierna el pueblo. Es cuando gobierna el pueblo. Es bien triste. Un caso allá en Tijuana, una iglesia se dividió porque primero no creían en los dones del Espíritu Santo, en las lenguas, en la profecía, no creían. Y que el Señor los va bautizando en lenguas y que empiezan a profetizar, no creían en la danza. Y que el Señor las pone a danzar allá a las hermanas, y entonces unos estaban que sí creían en los dones del Espíritu Santo y otros los veían así. Ajá. El pastor había dado la enseñanza de que no era de Dios eso, pero el pastor también fue tocado y él se para y dice: perdónenme porque no les he enseñado bien, pero el Espíritu Santo sí bautiza y da esto y da el otro. Entonces ya estaba un grupito aquí con el pastor y otro grupito estaba que no creía en eso. Entonces los que no creían, que se juntan, que hacen su reunión, gobierno teocrático. Hacen su reunión y como de ahí habían comprado creo que el terreno y habían dado construcciones de este lado para la construcción de este lado de la pared. Entonces era como que si tuvieran fuerza, ¿no? Era como que, pues ustedes se salen porque este es nuestro templo. ¿Qué teocracia hay ahí? Gobierno de hombres. Entonces, ¿qué hizo el pastor? El pastor, como siervo de Dios, dice: vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y entonces quería como arreglar las cosas el próximo domingo, pues para quedar bien, ¿no? Pues hermanos, pues si nos vamos a ir, ¿verdad? Pues vamos a quedar bien. Pues que le ponen una cadena ahí y para que no entraran. Digo: ay Señor, ¿qué es esto? Meramente humano, meramente de hombres. Nada que ver acá el Señor. Entonces, digo, a mí me preguntaron: hermana, ¿y qué hacemos los que habían sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos, hermana? Porque también nosotros aportamos para el templo. Hermanas, porque pues no tenían instrucción, ¿verdad? ¿Qué hacemos, hermana? Entonces, si no salimos, mire, obedezca al pastor. Dios les proveerá otro lugar. Dios no quiere que anden peleando allí, que pues dan nuestra parte. Nosotros pusimos tantos bultos de cemento, ¿no? Tanto que a ver, quítenlo de la construcción. O sea, ajá. Entonces, como siervo de Dios, ¿verdad? Y pueblo de Dios, o sea, no hicieron nada. Yo les dije: no peleen. Dios proveerá. Dios no le agrada que andemos ahí peleando, que pues yo puse tanto, yo cooperé tanto, yo di tanto, regrésenmelo para que también ahorita donde vaya, pues ese dinero sirva. Nada, lo que dieron, punto. Pero les comparto esto, porque es muy triste, mis hermanos, que esas cosas se ven todavía en estos tiempos. Y es gobierno
de hombres, no gobierno de Dios. Porque donde gobierna Dios hay temor. Hay temor. Y no está, mire, nosotros salimos de Victoria, y porque el Señor así ya lo quiso que saliéramos de ahí. Teníamos el pastor, no fue el pastor, fue el Señor que proveyó, y se acondicionó el templo, ¿verdad? A lo mejor unos que tienen más tiempo conocen esta historia, ¿verdad? Los que tienen más tiempo. Y todo así se arregló bonito, se le puso piso, un tinaco, se arregló bonito. Pero después ya llegó el tiempo, pasaron tiempo, y que nos vienen a reclamar. Cuando eso ya estaba así abandonado, y dijeron que que se podía ir a hacer los cultos, ¿no? Y pues te dan permiso, ¿verdad? Y los que dan permiso, pues dieron permiso, pues dan permiso los meros, bueno, ya. Pero pasado el tiempo es como que siempre dice mi mamá que ya no. Ajá, que ya no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ahí está el lugar. Pero no falta uno que otro. No, pero invertimos, trabajamos. Déjenlos. Lo hicimos para Dios, y en ese momento lo hicimos para nuestro Señor. Amén. Pues nada es mío. Si yo reclamo es porque creo que es mío. Pero si no reclamo, pues porque es de Jehová, es de Dios. Amén. Y si no, nos llegó a pasar, ¿verdad? Entonces, gobierno de hombres y gobierno teocrático, cuando hay temor de Dios, cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, mis hermanos. Amén. Mire, le vuelvo a decir, tal vez usted diga, ay, gracias Dios, gracias Padre, por donde yo estoy. Amén. Amén, mis hermanos. O le han dicho, póngase a vender, hermana Estelita, talento, para que coopere aquí, para que construyamos. ¿Le han dicho alguno de ustedes? Póngase a vender tostadas, hermana Ermita. Haga su bazar. Ajá. A todos les toca de a 1,000 pesos. Todo. Sin excepción. Reino de hombres. Porque es Jehová que se construye los templos. Amén. Y se mueve. Dios le puede poner a alguno de ustedes, ¿verdad? Pero fue Dios. No estoy ahí como que, hermana, y más si sé que tiene dinero, ¿verdad? Hermana, ¿qué cree que nos falta? Unas buenas lamparitas. Gobierno de hombres. Ajá. Y si a lo mejor vamos a hacer una comida para todos y sé que tiene chivos. Oiga, como que nos hace falta un chivito, ¿verdad? O tiene gallinas o un cerdito por ahí. Ay, ese cerdito no. Gobierno de hombres. Tenemos que tener cuidado, ministros de Jehová, porque estamos en el reino de Dios. Amén. Amén. Si ya la hermana tiene su boutique, mira, hermana, mira, está roto. Oiga, y ese vestido que tenía en el aparador, ¿ya lo vendió? Como sierva de Dios, ¿no me queda eso? No me queda como ministro, porque es como que si yo estuviera yo ahí mendigando. Regálame, es como que como Dios no me da, tú dame. No, hermanos, Jehová se encarga de sus ministros. Amén. Y si somos ese remanente, si somos poquititos, esos poquititos levantemos el nombre de Dios. Amén. Está bien que por ahí ya mala fama, ¿verdad? Que los pastores, que los ministros, que los de la alabanza, que los de la danza, ya nos echaron mucho, ¿verdad? Y aunque a lo mejor nosotros no lo hicimos, pero es como si no duele. Duele. Aunque usted no lo haya hecho, y si critican por ahí, es como que si la criticaran. A mí me pasa, es como que si critican a un ministro, es como si me criticaran a mí, aunque yo no lo haya hecho, pero siento como que, ay, como que si yo lo hubiera hecho. Y duele, mis hermanos, porque no sabemos
No podemos juzgar a nuestros hermanos ministros que trabajan en otras iglesias. No lo sabemos, mis hermanos, qué los llevó a eso. Amén. Mejor oremos por ellos. Mejor oremos por nuestros hermanos que sirven a Jehová. Amén. Mis hermanos, esto va para largo, pero lo voy a dejar acá. Nada más con esa porción nos vamos a quedar. ¿Ok? Con esta porción, reino de Dios, el reino de los hombres. Hay mucho todavía más que hablar, pero el Señor me pone ahorita hasta aquí. Amén. Acuérdense que somos siervos de Jehová. ¿Amén? Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. Esté bendecido. Amén. Por el lugar, usted está recibiendo pasto verde. Gracias a Dios. Aunque a veces sí nos dan, ¿verdad? Duro, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Es necesario que el siervo sea pulido, trabajado, apedreado, macheteado, y ya quedó así todo, pero está listo para ministrar a un pueblo. Por todo lo que ha pasado. Ayuda a bien. ¿Amén? Para que usted sea un siervo de justicia, de santidad y de verdad. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque somos privilegiados de estar, Señor, en un lugar, Padre, donde nos dan la palabra para ser santificados, llegar al cielo, Padre, donde está tu reino teocrático, donde tú mandas, donde tú gobiernas, donde las cosas se hacen a tu manera, Señor. Tú nos has limpiado, nos has santificado algunos de algunas cosas, de algunas maneras o prácticas de cómo llevábamos el ministerio antes, Señor. Padre, tú nos has, Padre amado, ahora, mi Dios, guiado para que seamos un sacerdocio puro, un linaje puro, Señor, que no se corrompe, Señor. Tú nos has enseñado a seguir las sendas antiguas, Padre. Mi Dios, yo te agradezco, Padre, porque, mi Dios, tu gobierno, Señor, papito lindo, se establece, Señor, aquí en este lugar. Tu gobierno se ha establecido en Ministerio Salim, con hombres y mujeres, Padre amado, que han adoptado tu corazón, Señor, que han entendido que las cosas se hacen a tu manera, Señor, que no nos dejamos llevar por circunstancias, que no nos dejamos llevar por necesidades, Padre. Que si se construye en tu casa, tu templo, Padre, mi Dios, no es, Señor, Padre, pidiéndole a un pueblo cooperación o que tiene que traer cierta cantidad, porque tú te bastas para construir tu casa. Tú te bastas, mi Señor, Padre amado, para también levantar ministros, Señor. Tú eres el que los llama. Nosotros no tenemos por qué escoger al que nos cae bien o al que le veamos cualidades, porque tú no escoges así. Tú escoges por revelación, por llamado, Señor. Eres Jehová, el que llama, y tus ministros que has puesto tú en autoridad, Señor, para poner manos, para delegar ministerios, mi Señor. Tú les has enseñado todo esto. Te agradezco, Padre amado, que seamos parte, Señor, del Ministerio Salim, Señor. Que tú nos reveles la palabra profunda, que tú nos lleves a buscar de tu presencia, Señor. Que tú, mi Padre, nos hagas ser ministros de justicia, que dan la palabra con gracia, que dan la palabra con misericordia, Señor, que enfatizan, Padre amado, en el propósito por el cual fue llamado tu iglesia, Dios. Nos has llamado a edificar a tu pueblo, Señor, a darles la palabra que los va a llevar a ser como tú, Padre. Porque, mi Dios, tú dices, Dios, que vendrás y tomarás a ti mismo a los que son como tú, Señor. Padre, yo te agradezco que nos has enseñado el orden, las prioridades, lo más importante, aún en la palabra, Señor. Padre, ayuda a tus pastores, ayuda a tus maestros, a tus profetas, a tus evangelistas, a los ministros de alabanza, de danza, mi Dios, a que se dejen gobernar por ti en todo, Señor. Que todo, papito lindo, lo hagamos, Señor, conforme al reino tuyo, conforme a tus principios celestiales.
Padre, sé que hay pocos, Señor, en esta tierra, mi Dios, y nosotros somos de esos poquitos. Sé que tú tienes en toda la tierra, Padre, pero en toda la tierra son poquitos, mi Señor. Ministros que no van atrás del lucro, ministros que no van bajo conveniencias, Señor, buscando conveniencias, sino ministros que buscan establecer los principios del reino. Padre, ayúdanos a ser esos ministros conforme a tu corazón, Padre, que no nos dejemos llevar por las necesidades ni por las circunstancias. Padre, que seamos ministros que estamos en tu presencia, buscando tu corazón, tu rostro, tus instrucciones para, Padre, hacerlo todo a tu manera y edificar el cuerpo de Cristo. Edificar con lo que tú nos has entregado, con los dones, con los ministerios. Edificar, construir, sustentar, nutrir, preparar, santificar, limpiar tu pueblo, Señor. Ayúdanos, papito. En tu nombre te lo pido, Dios, para mis hermanos aquí, ministros, sacerdotes tuyos, Padre. En el nombre tuyo, hermoso, poderoso, que sobre todo nombre. Ayúdanos. Amén. Amén, mis hermanos, ministros de Jehová. Esa fue la palabra que el Señor le trajo a usted el día de hoy.